Buenos días, mi nombre es Angélica Gómez Morales. Sean todos bienvenidos al quinto encuentro ANUYESTIC 2020 en su modalidad virtual. En esta ocasión presentamos la conferencia magistral que lleva por nombre La burbuja de la tecnología. Nos acompaña moderando el maestro Juan Carlos Jiménez Márquez, director general de Tecnologías de Información de la Universidad Veracruzana, y es impartida por el licenciado Juan Carlos Gel López, director general de Kyber Intelligence, y por el maestro Mario Isla Mendoza, director de Marketing y Desarrollo de Negocio de Kyber Intelligence. Cedo el uso de la palabra al maestro Juan Carlos Jiménez Márquez. Adelante, maestro. Muchas gracias. Bueno, pues bienvenidos a este panel. La verdad es un lujo también estar aquí con Juan Carlos Gel y con Mario Islas. Tengo el gusto de conocerlos ya de algunos ayeres. Y de hecho, ahorita cuando lea el currículum, ahí podrán ver precisamente de esos ayeres de hace cuántos años ya nos conocemos. Entonces, la verdad me agrada mucho que estemos en este espacio, poder compartir. Y más que nada, digamos, por todo el tema que se está detonando en temas de ciberseguridad, que si bien ya era complejo antes de la pandemia, cuando comienza el tema de la pandemia, pues a final de cuentas se detonan otros tiempos distintos y que a final de cuentas se potencializa y se magnifica este tema. Por lo cual, bueno, pues me voy a permitir precisamente en darle la bienvenida a estos conferencistas que estoy seguro que nos van a compartir sus experiencias, sus conocimientos y también ir invitando a la audiencia para que al final nos puedan escribir sus preguntas para que también podamos aprovechar este espacio que tenemos aquí con estos compañeros y amigos que ya tiene bastante tiempo que nos conocemos. Pues bien, comienzo con Juan Carlos Gel. Él es licenciado en Ciencias de la Informática por la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas del Instituto Politécnico Nacional. Desde el año de 1997, ya he doy una fecha desde cuando más o menos lo ubico a Juan Carlos, se ha dedicado al campo de la seguridad en cómputo, realizando investigaciones en diferentes áreas de aplicación, pues como son temas de detección de intrusos, firewalls, auditorías y análisis forenses. También en el 2001 fundó el UNAM-CER, primer equipo de respuesta a incidentes de seguridad en cómputo. En 2009 funda la División Científica de la Policía Federal, siendo el primer jefe de división científica. En el 2011 fundó el CERN en la Policía Federal de México, que funge como el CERN nacional y contacto único para responder a cualquier ataque cibernético en México. 2014 funda NemoCER, que es el primer CERT de capital privado en México, con un robusto enfoque referente a la protección de infraestructura crítica y del sector financiero. En 2015 crea NERC, que es una plataforma de ciberinteligencia y de Big Data, y en 2019 funda Kyber Intelligence, que es una empresa enfocada a la ciberinteligencia e inteligencia artificial, donde, bueno, actualmente desarrolla diferentes productos enfocados a temas como Big Data, analítica, ciberinteligencia, machine learning, deep learning y entre otras, y ahí me podría seguir con todo este listado enorme que se tiene de conocimiento por parte de Juan Carlos. Y bueno, por otro lado tenemos aquí a Mario Islas. Él es licenciado en informática por la Unidad La Salle y máster en tecnologías de la información en la dirección del negocio por la Universidad de La Salle. Cuenta con 15 años de experiencia en proyectos relacionados con tecnología y gestión del riesgo, cumplimiento de estándares internacionales y calidad de los procesos de negocio, auditoría de controles, vendor management y prevención del fraude. Algunos en los proyectos que ha participado pues han sido control de cambios en Bolsa Mexicana de Valores, nuevo modelo de prevención y gestión del fraude en BBVA, seguridad gestionada también por el mismo banco, en Asia, Europa y América, y ha formado parte de empresas como la Bolsa Mexicana de Valores, Tecni, Nemo, entre otras. Y bueno, actualmente se desarrolla como director de marketing y desarrollo de negocios de Kyber Intelligence y profesor de AFI Escuela. Pues miren, traté de ser muy rápido, pero la verdad su conocimiento se nota y es muy extenso y bueno, es como parte de la atención hacia que el público pueda conocer un poco de su experiencia. Pues adelante Juan Carlos, adelante Mario, bienvenido, es aquí su espacio, te los dejo. Gracias, gracias Juan Carlos Jiménez, gracias por las palabras y la introducción. Para mí es un gusto estar en esta conferencia, me hubiese gustado estar de manera presencial en Veracruz, sobre todo apoyando una de las universidades líderes puntales en tecnología de nuestro país. Lo digo con conocimiento de causa, ellos invierten mucho en tecnología y son un referente tecnológico en todos los ambientes académicos, desarrollo realmente que recomiendo mucho.
también al maestro José Luis Ponce por la invitación y a todos nuestros colegas de Anuyes, que además de José Luis trae un equipo ya también de años que ayuda para que esto sea un referente todos los años en los congresos. Bien, pues vamos a comenzar. Me va a acompañar el maestro Mario Isla. Mario lo conozco ya de muchos años, venimos trabajando de manera conjunta desde hace ya tiempo, y al hablar de qué es lo que estamos viendo, es difícil por los tiempos que estamos pasando, pero lo cierto es que hay cosas que no podemos dejar de hablar, de negar de lo que está pasando, porque yo lo comentaba ayer en un panel, la gran marquesina de las noticias y de la información se la está llevando lo que son los titulares, número de muertos, posibles vacunas, suspensión, etcétera. Pero lo cierto es que la tecnología también está avanzando, también la parte buena, la parte mala, decía Gene Spafford, que somos 7.500 millones de habitantes en la Tierra. Imagina que tan solo el 1% puede ser malicioso, saquen ese 1% y se darán cuenta de la gran cantidad de miles y de millones de gentes que están intentando buscar ese dato o esa información para poder hacer un mal, para poderlo usar de una u otra forma, para ellos su conveniencia, para extorsionar, para sacar dinero, para diversas formas y tipos de delitos. Y eso no lo estamos viendo. Yo le llamaría la burbuja sigilosa de la ciberseguridad, o la pandemia de la ciberseguridad. Si de por sí ya teníamos problemas con ransomware, ya teníamos problemas fuertes en muchas entidades, esto vino a desvelar y a desvestir cómo estamos las instituciones, si hicimos o no bien la transformación digital, y eso nos está empujando a que aceleremos esa transformación digital. Pero tenemos un problema. ¿Cuál es ese problema? Que lo estamos viendo desde el punto de vista funcional. Y desde el punto de vista funcional es que funcione la operación del negocio, pero no que ese negocio sea seguro. Y allí estamos fallando, porque estamos empezando a ver una gran cantidad de incidentes, de ataques, que a mí me preocupa en lo personal. A eso me dedico, veo un incremento de cuestiones en el Deep y el Dark Web. Entonces, al poder ver lo que está pasando, dijimos, oye, vamos a escoger un tema que sea ad hoc a lo que estamos viviendo, pero que también la gente compare y hagamos esa intersección de esa burbuja en la cual estamos inmersos en nuestra vida diaria dentro del mundo de la salud, pero también esa burbuja tecnológica, cómo hace un cross en la vida diaria de los individuos, en la vida diaria de las empresas, y ahí en qué parte la ciberseguridad es un tema medular. Entonces, vamos a empezar con el tema y vamos a ir dando algunos datos para que entendamos por dónde va toda esta propuesta que estamos hablando. Un poco de qué somos. Pues somos una empresa fundada en 2019. Somos un grupo de especialistas, sobre todo en ciberseguridad, ciberinteligencia, inteligencia artificial. Consideramos que el siguiente paso no está en las cajas, no está en los procesos, sino que está en la inteligencia artificial, que nos ayudará a acotar tiempos y brechas. Para ello estamos haciendo uso de nuevas técnicas y estamos desarrollando plataformas, estamos desarrollando y adaptando las nuevas tecnologías en ello. ¿Qué nos hace distinto en Kyber Intelligence? Que aplicamos el ciclo de la inteligencia para cualquiera de los servicios. Este ciclo de la inteligencia lo llevamos a investigación, desarrollo, más lo que es la innovación. Consideramos que si la ciberseguridad, la ciberinteligencia las conjuntamos, con la ayuda de la inteligencia artificial vamos a poder dar ese gran salto, ese siguiente gran salto hacia diversas cuestiones. Por ejemplo, los hackers, muchos funcionan de manera sistémica. Si ustedes van documentando todos esos patrones, vas a poder predecir, vas a poder detectar de manera rápida estos patrones de comportamiento de hackers a través de cuestiones como Machine Learning, que es el aprendizaje automático. Le voy a dar la palabra a Mario Isla para que siga con el desarrollo de la presentación. Perfecto. Muchas gracias, Juan Carlos. Me uno al agradecimiento a todo el personal que está detrás de este evento de la Anuyes, a Juan Carlos, a José Luis, principalmente por la invitación a participar en esta conferencia. Y bueno, nada más quiero retomar un par de ideas que ya mencionaba Juan Carlos que se me hacen muy importantes.
y por qué a nosotros se nos ocurrió desde el título de la conferencia hacia cómo irla llevando un poquito a poquito. El tema de la burbuja lo queremos mover y ejemplificar en un contexto actual. Ha salido ya en un par de ocasiones el tema en específico de la pandemia. Es la realidad que nos está tocando vivir en estos momentos. Nadie en ninguna ubicación geográfica a nivel global está completamente exento de estarla viviendo o bien en una primera, segunda o tercera fila, pero ya cada uno de nosotros ya conoce algún caso relativamente cercano. Espero que se haya podido recuperar sin mayores contratiempos. Y bueno, de eso es que la punta de lanza con la cual queríamos empezar el tema, y de ahí hacer la referencia a volcarla hacia el mundo de la tecnología, específicamente ya en materia de ciberseguridad. ¿Qué empezamos a ver con los primeros días, ¿no? Y me voy a regresar hasta los meses de enero, febrero, cuando empezábamos a escuchar que había un nuevo virus, que empezaba un concepto de una posible pandemia a nivel global. Empezamos a conocer un poquito más acerca de este virus. En aquel momento era 100% coronavirus, todavía no tenía un nombre propio la enfermedad como después la tuvo ya en la COVID-19. Y empezamos a ver que los primeros esfuerzos que se realizaron por parte de los gobiernos y por parte de la sociedad como tal fue crear burbujas. Y esas burbujas daban un sentimiento de seguridad y empezaban a hacer los primeros esfuerzos para poder permitir que las personas empezaran a estar protegidas. Las primeras burbujas que empezamos a observar fue la gente que se iba a quedar en casa, las campañas de quédate en casa, las campañas de mantener sana distancia. Todo eso iba orientado hacia que las personas pudieran estar aisladas y tener esa burbuja de protección para tener una barrera, sea esta invisible, como en el caso de las burbujas, en relación al riesgo de poderse infectar con el virus. Empezamos a entender un poquito de cuál era el tamaño al reto al cual nos estábamos enfrentando y se empezaron a mover patrones de comportamiento y de conducta que estamos viendo o fuimos empezando a ver en nuestra vida diaria. Principalmente, ¿cuáles fueron esos factores? Empezamos a ver la incursión de tecnologías en aspectos donde prácticamente antes no los habíamos observado. La tecnología se empezó a adaptar y empezó a facilitar este nuevo modus vivendi que se estaba dando a conocer a través de este autoencierro, de este aislamiento social, de ese comportamiento ya como sociedad con una amenaza como lo es la enfermedad de la COVID-19. Y empezamos a ver, para limitar el riesgo de contagio para algunos médicos o personal médico, la incursión de algunos elementos como robots que pudieran estar ayudando en ciertas labores en hospitales, en laboratorios, ya sea para la toma de muestras, para el monitoreo de pacientes, etcétera. Y eso hacía que la tecnología fuera una barrera fuerte de contención, de protección hacia el personal médico. ¿Qué más empezamos a ver en el ámbito tecnológico? Empezamos a observar que el ser humano es un ser social y eventualmente podía estar encerrado en casa, pero iba a requerir tener comunicación tanto con su familia al exterior como con sus amigos o su círculo social más cercano. Empezamos a ver que el software de videollamadas, las diferentes plataformas, se empezaron a utilizar muchísimo, ¿no? Para poder realizar estas labores sociales, estas labores de convivencia. Empezamos a ver cómo se empezaron a detonar reuniones virtuales, y reuniones virtuales hablo desde revelaciones de sexo de bebés, baby showers, despedidas de soltero o de soltera, reuniones de festejos de cumpleaños, etc. A tal fenómeno, y aquí me gusta hacer el ejemplo, de que, por ejemplo, nuestros padres, mis padres, como el ejemplo más cercano que tengo yo, pues prácticamente eran ajenos a poder utilizar software de videollamadas, ¿no? Ellos lo veían posiblemente muy lejano o lo veían en las películas, pero ellos nunca se habían puesto como una primera persona partícipe del uso de esta tecnología. Y hoy en día es lo más sencillo que en el chat que tenemos como familia podamos decir, oigan, cuando nos reunimos y hacemos un Zoom, y ya ves esa generación de nuestros padres, de nuestros abuelos, que ya está interactuando con esa tecnología. Es decir, la tecnología ya abrazó a todas esas nuevas generaciones y la situación actual ha hecho que se vuelva un trigger para que todos se acerquen un paso más o dos pasos más hacia la tecnología. Y si nosotros vemos en qué otros aspectos se está incorporando la tecnología, podemos ver como el ejemplo de una de las imágenes que tenemos ahí, todo este rastreo de contactos que pudiesen llegar a tener algunas personas que resultaron positivos con la enfermedad, ¿no?, de la COVID-19.
Los mismos dispositivos móviles daban algunos insumos que tras ser analizados podían determinar cuál había podido ser la red de contacto. Y esa red de contacto nos permitía proceder a algunos objetivos de aislamiento para poder realizar labores de contención hacia la propagación de la enfermedad. Si nosotros vemos que la tecnología se empezó a adaptar para facilitar la vida del día a día de cada una de las personas en esta nueva realidad, también tenemos que ver que las mismas organizaciones empezaron a observar que si invertían en tecnología, si utilizaban mecanismos tecnológicos, ya sea para soportar procesos de negocio, para crear una nueva línea de negocio, esto les podría redituar en beneficio. Entendemos que muchas de las empresas, al existir este aislamiento social, estas nuevas reglas de operación derivadas de la pandemia a la cual nos estamos enfrentando y seguimos enfrentándonos en nuestros días, pues probablemente algunas líneas de negocio que tenían se vieron disminuidas, ¿no? O prácticamente tuvieron que cerrar. Sin embargo, el abrir alguna línea nueva de negocio que estuviera descansada 100% en tecnología, pues esto les podría garantizar una mayor remuneración, un mayor número de ganancias, etcétera. Ejemplos, pues está el crecimiento que ha tenido las empresas de delivery, las empresas de e-commerce, todas esas empresas que pueden facilitar a las personas que hoy en día están en casa adquirir bien estos servicios, y estos bienes y servicios se van a entregar directamente en los hogares de estas personas. Las plataformas de streaming, de video en streaming, de música en streaming, pues al requerir esa gente que se encuentra en casa algunos ratos de sano esparcimiento, pues realmente estas plataformas de streaming, pues sobre todo de video, les proporcionaban ese desconecte que podían llegar a tener de esa realidad de estar encerrados hacia poder participar de algunas películas. Hemos visto incluso que algunas películas que se iban a estrenar en cine, ante este nuevo fenómeno actual que estamos viviendo, se están estrenando directamente en estas plataformas. Y eso está haciendo que estas plataformas crezcan a volúmenes exponenciales, ¿no? Que cada vez sean los mayores los números de usuarios y obviamente esto se representa en una mayor utilidad para ese tipo de compañías. ¿Qué más empezamos a ver para las organizaciones? Pues que realmente mucha gente fue enviada a sus casas a trabajar en el llamado escenario de home office, ¿no? O teletrabajo. Al irse a casa a trabajar en esa situación, se pudo mantener la operación en ciertos procesos de negocio, y esto garantizó que la continuidad de la propia empresa pudiera estar garantizada, y pues bueno, los colaboradores empezaron a migrar o adaptar sus hábitos de modus vivendi hacia esta nueva realidad. Y esto fomentaba el tema del aislamiento, y por eso vemos que ahí que el home office fue considerado en su momento como la principal vacuna que se podía tener de cara a la enfermedad de la COVID-19. Algunos ejemplos de compañías que al invertir en seguridad, al aprovechar la conjetura actual que estamos viviendo, pudieron maximizar su utilidad, pues vemos que podemos encontrar, según este artículo de BBC News, desde empresas que se dedican al ámbito médico, es decir, aquellas empresas que se dedican a la investigación mediante componentes tecnológicos, mediante componentes de investigación, innovación y desarrollo para buscar vacunas, y que vieron incrementados el valor accionario de estas empresas, desde algunas empresas que se dedicaban a hacer o crear insumos médicos, que tuvieron que poner mecanismos de automatización en sus cadenas de producción, en sus líneas de producción, para poder generar más insumos médicos, para poderlos colocar en diferentes geografías, y con esto también poder maximizar la utilidad o la rentabilidad que pudiese llegar a tener en ciertas líneas de negocio. Empezamos a ver que empresas dedicadas específicamente durante toda su existencia a la educación en línea, hoy en día tuvieron que realizar también mayores inversiones en cuanto a infraestructura para poder soportar ese análisis de capacidades que hoy en día está creciendo muchísimo. Si antes estaban acostumbrados a tratar con una plataforma de 5,000, 10,000 usuarios, hoy en día, al ser la educación en un modo virtualizado, pues tienen que invertir en tecnología que pudiese llegar a soportar conexiones de 100,000, 150,000. Y aquí, terminando la sesión, yo creo que sería bueno que Juan Carlos nos platicara un poquito, sobre todo en esta línea de la educación en línea, cuál ha sido su experiencia desde la Universidad de Veracruz, que sabemos que ellos invierten mucho en este modelo de educación en línea y que tienen una plataforma muy buena. Algunas otras de las empresas que han estado creciendo, pues ya lo vimos, Netflix en el tema de plataforma en streaming de video, YouTube en mismo escenario, Amazon por todo este tema de cadenas de distribución, de entregar productos directamente en casa, de ofrecer una plataforma muy robusta de e-commerce. Pero ¿qué pasa? Digamos que aquí estamos viendo
donde la sociedad está encerrada en una burbuja, la burbuja está diseñada para protegerlos, aislados de la enfermedad, la tecnología está entrando a esa burbuja para facilitar esa vida que está encerrada, que está protegida. Vemos que se están adaptando incluso los modelos de negocios hacia esta nueva realidad para buscar la mayor rentabilidad posible de cara a poder sostener el crecimiento de algunas empresas, etcétera. Aunado a todo eso, basta un pequeño elemento para que la burbuja se pueda romper. Y si esta burbuja se rompe, ese nivel de protección que teníamos el día de ayer, el día de hoy ya no existe. Y si regresamos a la conjetura actual de la COVID-19, basta con que una persona de las empresas estas de delivery o de las empresas de paquetería haya entregado algún paquete en una zona considerada de alto contagio o de alta incidencia en materia de casos positivos de la enfermedad de la COVID-19 y posteriormente esta persona pudiese llegar a entregar un producto en esta casa que ha respetado todas las medidas de distanciamiento, que se ha encontrado permanentemente encerradas, que no ha salido de su burbuja, basta que esta persona pudiese llegar a entregar un paquete que se relaje una de las medidas para que el virus pudiese llegar a penetrar a esa burbuja. Y en ese momento la burbuja se rompe. ¿Qué otro elemento empezamos a ver que podía causar cierto nivel de impacto en relación a posibles contagios? Pues que empezamos a conocer mejor la enfermedad y empezamos a poder calificar cuáles son los lugares de más riesgo, los elevadores, algunos supermercados, etcétera. Empezamos a conocer más. Empezaron a crearse algunas mejores prácticas y vamos a ver que después estas mejores prácticas de contención a la enfermedad empezaron a modificarse. Si nos regresamos a los meses de febrero y marzo, probablemente recordaremos que el mecanismo básico de protección y las campañas iban orientado a eso, era al lavado de manos, al uso de alcohol gel, a usar tapetes sanitizantes, a poder tener un distanciamiento social de por lo menos 1,5 metros, hasta 3 metros, etcétera. Eso era el concepto de prevención que se tenía. Y no únicamente como sociedad, sino incluso dado a conocer por la Organización Mundial de la Salud. Conociendo un poco más la enfermedad, estas mejores prácticas se fueron adaptando. Se empezó a investigar y se empezaron a dar cuenta que el mecanismo de contacto sí era un mecanismo de contagio, pero no era el mecanismo de contagio más eficiente. Se empezó, gracias a estos estudios y a conocer un poco más al enemigo, se empezó a ver que el mecanismo de contagio más eficiente era el tema del aire, ¿no? Estas partículas que pueden estar flotando y sobre todo los aerosoles. Y entonces se empezaron a dar cuenta que el mecanismo de protección, sí, estaba bien que se continuaba con el lavado de manos, con el uso de gel, de los tapetes sanitizantes, pero la principal barrera de protección de las personas era el cubrebocas. Y el fenómeno del cubrebocas es algo muy didáctico para enseñarnos cómo se pueden modificar las mejores prácticas, las lecciones aprendidas con base en conocer más el reto y los riesgos a los cuales nos estamos enfrentando. Y una vez que conozco el riesgo y sé que el mecanismo de transmisión más eficiente son, por ejemplo, los aerosoles, pues tengo que encontrar la forma de mitigar este riesgo, poner un control compensatorio, que en este caso es el cubrebocas, de cara a poderme blindar un poco más a ser víctima de un contagio. Por lo tanto, las lecciones aprendidas, las mejores prácticas están en continua evolución. Si esto lo trasladamos al ámbito de la tecnología orientado hacia la ciberseguridad, vamos a ver que el fenómeno se tiene que comportar exactamente igual. Imaginémonos que la ciberseguridad es esta gran enfermedad, esta gran pandemia que estamos viendo en el día a día. La tecnología son todas estas burbujas a las cuales estamos participando, tanto en el ámbito personal como en el ámbito académico, como en el ámbito corporativo. Todas las empresas, todas las organizaciones, nosotros propios en la vida diaria, utilizamos mecanismos tecnológicos para facilitarnos la vida, para tener un mejor control de algunos activos dentro de nuestra vida, dentro de las empresas, para fomentar la consecución de objetivos muy particulares, tanto en el ámbito corporativo como en el ámbito personal, social. Y si nosotros vemos el reto al cual nos estamos enfrentando, tenemos que entender que ese virus de la ciberseguridad lo representan todo el conjunto de ciberatacantes que hoy en día están dispersos por todo el mundo. Vamos a entender que ellos tienen una capacidad de adaptación muy parecida a la capacidad de adaptación que tiene el virus. El cibercrimen va mutando y se va adaptando a las diferentes características que puede estar teniendo la propia sociedad y las propias empresas. Vemos que hoy en día, por ejemplo, el tema de phishing y el tema de engaños por campañas de correo electrónico orientados a temas de prevención del COVID-19, pues ha crecido muchísimo.
Vemos incluso que hay campañas de phishing o campañas en redes sociales orientadas a poder engañar a los posibles objetivos de estas campañas, utilizando las plataformas de streaming con supuestas suscripciones gratis que pueden ir de 1 mes, 2 meses, siempre y cuando el usuario se dé de alta y proporcione sus datos personales. ¿Qué se va a ser el objetivo final de una campaña de phishing? Poder tener acceso a esa información personal para posteriormente explotarla en algún escenario. Y bueno, empiezan a salir algunos estudios de empresas serias que trabajan en análisis de qué es lo que está pasando en ciberseguridad y empezamos a tener algunas conclusiones como esta que están viendo en pantalla, ¿no? Que la tormenta perfecta para los ciberdelincuentes hoy en día se llama la enfermedad de la COVID-19 y ellos están adaptando perfectamente a un fenómeno global como la pandemia. Saben perfectamente que hay gente que está ávida de recibir nueva información en cuanto al comportamiento del virus, a cómo van los avances de las vacunas, y eso los hace susceptibles a poder ser víctimas de alguna campaña de engaño, ya sea phishing, etcétera. Empezamos a ver que esto se empieza a determinar por algunas autoridades, por algunos esfuerzos, y se empiezan a lanzar algunas campañas de concientización. Esto es un mecanismo importante de cara a poder proteger a nuestra sociedad, a nuestros colaboradores, a nuestra misma familia, a nuestro ámbito social. Las campañas de concientización, saber que hay un riesgo. Si yo no sé que hay un riesgo y no soy capaz de poderlo determinar, no voy a ser capaz de poner medidas precautorias para buscar contenerlo y gestionarlo de una forma correcta. Si yo no sé que existe, pues probablemente me dé cuenta de su existencia cuando ya sea demasiado tarde y cuando ya tengo una mala experiencia. En relación a todas estas campañas de concientización que empezamos ya a ver hoy en día, pues nada más el dato que quisiera hacer mucho hincapié aquí es que algunos estudios nos indican que el 93% de los incidentes de ciberseguridad pudieron haberse llegado a prevenir en caso de haber implementado mejores prácticas de contención. Y mejores prácticas pueden ser desde políticas y protocolos al interior de la organización o como persona, y que no tienen que ir ligadas a realizar una muy fuerte inversión en materia de tecnología, de infraestructura, de desarrollo de software, de plataformas de software orientadas hacia la ciberseguridad. Aquí estamos hablando de mejores prácticas. Cómo las adapte una persona o una organización dependerá mucho de los objetivos de negocio que tenga la propia organización. Algunas herramientas auxiliares. Hoy en día sabemos que hay diferentes marcos de referencia, muchísimas certificaciones en materia de gestión de los riesgos. La invitación es conozcamos un poco acerca de cada una de ellas, no creemos o no busquemos alinear a la organización a un solo modelo de gestión y prevención de los riesgos, sino que tomemos lo mejor de cada uno de estos marcos de referencia, de cada una de estas metodologías para armar nuestro propio marco de referencia o de control de riesgo. Y una vez que nosotros armemos este pequeño Frankenstein armado de diferentes partes de estos buenos marcos de referencia, tendré un modelo de prevención y gestión del riesgo que se adapte completamente a mí, a mi organización, a mí como persona, a mí como integrante de cierta comunidad. Y con base en eso voy a tener un modelo que sea muy adaptable a los requerimientos de crecimiento que pudiese llegar a tener la propia organización o yo como persona o como integrante de la sociedad. Y eso me va a facilitar el día de mañana poder incorporar una nueva tecnología y aunado a esta nueva tecnología poder conocer los riesgos que pueden estar embebidos. La reflexión aquí es muy clara. Tenemos que entender todo lo que está pasando en el ámbito tecnológico. La tecnología es maravillosa, nos ayuda a facilitar la toma de decisiones, nos ayuda a poder facilitar el acceso a ciertos niveles de información, nos ayuda a conocer los diferentes retos a los cuales nos estamos enfrentando. Es un mecanismo facilitador de la consecución de objetivos, pero tengo que ser consciente de todos los riesgos que pueden venir allá, detrás de esta tecnología. Un ejemplo muy claro es esta lámina de qué está pasando cada minuto que nosotros estamos viviendo en Internet. ¿Qué pasa en un minuto en Internet? Empezamos a ver que, por ejemplo, en el concepto de redes sociales, en Facebook hay 1.3 millones de usuarios que se están logueando por minuto a la plataforma. En tema de Instagram, vemos que hay alrededor de 690,000 scrollings, o personas que están navegando dentro de la red social. Empezamos a ver que hay intercambio de información, por ejemplo, en el tema de software de mensajería, llámese Messenger, WhatsApp o alguna otra plataforma, que hay 59 millones de mensajes que son enviados cada minuto en Internet. Todo eso nosotros lo tenemos que traducir como información. Y aquí la importancia y la relevancia de hacer esta reflexión es saber que en ese tipo de información van a ir datos personales,
va a ir información financiera, probablemente existan credenciales que pasen en claro, probablemente eso sea utilizado para realizar labores de espionaje industrial, para realizar robo de información, y tengo que ser consciente de que sí, las redes sociales nos permiten estar comunicados, nos permiten tener acceso a nuevo contenido, nos permiten tener acceso a cierto número de noticias, pero también nos permiten que esta información, tanto nuestra como de algún conocido o de la propia organización, esté viajando en este ciberespacio. Y si está viajando, puede ser tan visible para nosotros como para las bandas de cibercrimen. Y ténganlo por seguro, las bandas de cibercrimen van a estar estudiando de qué forma se puede utilizar esta información para buscar realizar alguna campaña de ataques, algún ataque en específico, alguna extorsión o alguna campaña de ataques que sea muy particular o de forma global. Para entender un poco cómo tenemos que protegernos, tenemos que entender hoy en día cómo funcionan las bandas de cibercrimen. Ya no nos estamos enfrentando a los criminales de la época tradicional, esos que nosotros llegamos a ver en las películas del viejo oeste, que eran atacantes que les encantaba ser reconocidos como malo, es decir, podríamos decir que en aquella época el malo valía como malo, tanto como su reputación como malo lo pudiese llegar a garantizar. En otras palabras, el malo en el viejo oeste valía como malo dependiendo del número de letreros que pudiera haber en distintas ubicaciones de ciudades o de poblaciones, donde viera letreros con su fotografía pegados con esta leyenda de se busca vivo o muerto, y mientras mayor fuera el monto de la recompensa, mayor él valía como malo. Mejor estaba haciendo su trabajo, por decirlo así. En aquel entonces veíamos que los ámbitos de acción de estas bandas de criminales eran muy locales, ¿no? Dependían mucho de la movilidad que les pudiese llegar a dar o una dirigencia o un caballo, y eso hacía que el ámbito de ataque de estas bandas fuera muy centralizado. Al día de hoy esto ha cambiado completamente. Hoy en día al malo le interesa que su identidad permanezca en el anonimato. Él puede estar atacando detrás de una computadora en una ubicación geográfica, la cual puede estar poniéndole ciertos controles para estar completamente escondida, enmascarillada, y esto permite que las labores de identificación y de seguimiento se pudiesen llegar a complicar. Entonces, hoy en día, el delincuente no le interesa ser reconocido como tal, no le interesa que sepa lo bueno que es, le interesa permanecer en anonimato. Y para poner un poco más de grado de complejidad en la ecuación, hoy en día ya no está focalizado en una sola ubicación, ya no es local. Hoy en día esto ha migrado a ser un fenómeno internacional. Es decir, el crimen entendió perfectamente un concepto básico que hoy en día a algunas personas nos cuesta un poco entender y llevar la realidad en ciertos conceptos, le cuesta también a las organizaciones, y este concepto se llama globalización. Ellos lo han entendido perfectamente. Hoy en día puede haber bandas de cibercriminales que algún integrante se encuentre en Europa, uno en América, uno en Asia, y sean capaces con los mismos mecanismos tecnológicos de mantener una comunicación en línea, de poder dominar ciertos patrones de tecnologías, y esto ténganlo por seguro que no van a dudar en poderlo llevar a la realidad para la ejecución de un ataque. En resumen, antes veíamos un cibercrimen, un atacante que podía ser oportunista, que mantenía un carácter de comportamiento estable, que era muy local, muy ubicable en cierta realidad hasta cierto tiempo. Hoy en día vemos que esto ha cambiado, vemos que estos ataques ya son orquestados, se planifican. En la vida diaria nos ha tocado observar ataques que llevaron un periodo de gestación de 4 a 6 meses antes de ejecutarse la campaña, y esto les garantizó tener un mayor beneficio al momento de la ejecución, y les garantizó poder darle la vuelta a los controles de seguridad de algunas organizaciones, realizar una mayor afectación, estudiar perfectamente cuáles eran los mecanismos de contención que estaban integrados dentro de las propias organizaciones, y a esto le significó poder realizar una mejor campaña. Hoy en día tenemos que conocer que esto es dinámico, va cambiando día con día, a lo mismo que hace la tecnología. Si nosotros nos adaptamos a nuevas tecnologías, tenemos que saber que los atacantes las van a estar utilizando para efectuar los siguientes ataques. Tenemos que entender que para bien o para mal, esa tecnología me facilita la vida, pero también me puede llegar a complicar si yo no soy consciente de que la propia tecnología, si no la concibo con una visión de ciberseguridad, el día de mañana me puede dar una sorpresa, y no necesariamente en un escenario bueno, va a ser un escenario negativo. ¿Qué tengo que tener claro para identificarlo? Que estoy tratando con bandas organizadas, que va a haber compromisos masivos, que cada vez va a haber nuevas casuísticas de ataque. Por ejemplo, hoy en día hemos visto cada vez más cercano temas de malware. Adelante veremos un ejemplo muy claro. Pero en ámbito de reflexión, dejar claro que esto no va a cambiar. Tenemos que ver que la industria del fraude tecnológico, y sobre todo el sector financiero, hoy en día a nivel mundial vale más
que algunos otros sectores del crimen, como el narcotráfico y la prostitución, y esto hace que cada vez tengamos más bandas de cibercrimen regadas por el mundo y que puedan ver la rentabilidad de fijo ahí en atacar a ciertas empresas. ¿Qué puede pasar si yo implemento tecnología y no tengo conceptos básicos de ciberseguridad, buenas prácticas? Además que si recordamos que cerca del 93% de incidentes se pudieron haber prevenido con buenas prácticas en materia de ciberseguridad, cuando no lo implemento, pues pasa esto. En la imagen vemos en la famosísima pantalla que en su momento mostraba WannaCry, este ransomware que atacó hace un par de años a nivel global, y vemos que hay un centro de atención telefónica donde cada vez aparecen más estas pantallas de que la información y ese terminal estaba secuestrada. Es decir, había sido infectada por este ransomware WannaCry. Pasemos o imaginemos este ataque en un concepto actual. Y si voy hacia un concepto actual y en mi realidad que estoy viviendo con la pandemia, y recuerdo hace un par de años cuando afectó el WannaCry, voy a poder determinar en las noticias que uno de los países donde el impacto fue mayor fue el Reino Unido. Y fue el Reino Unido porque afectó muchos hospitales. Y eso imposibilitaba a los doctores y a las enfermeras tener acceso a los expedientes médicos de algunos enfermos, de algunos pacientes. Imposibilitaba tener acceso a los tratamientos, a los horarios que tenían que recibir esos tratamientos. Imagínense en un escenario actual de pandemia que un ransomware pudiese llegar a afectar a entidades hospitalarias. Podría ser un fenómeno completamente crítico y eso podría llegar a mitigar el riesgo si tuviéramos concebido desde el momento que se va a integrar una nueva tecnología conceptos de ciberseguridad. Vemos incluso que empresas nuevas en materia de tecnología, como pueden ser las fintech, estas empresas que se están dedicando a poder realizar transacciones con criptomonedas, con todos esos activos intangibles, el más famoso de ellos el Bitcoin, empiezan a sufrir ya ataques. Es decir, la ley de fintech se ha publicado hace no más de un par de años. Estas empresas empezaron a estar en boga y empezar a comercializar hace no más de un par de años. ¿Fueron un fenómeno que respondía a la evolución tecnológica en el sector financiero? Sí, pero probablemente quedaron cortas en ese desarrollo de poder tener penetración de mercado, sacar productos innovadores nuevos, quedaron cortos en tema de desarrollo de política de ciberseguridad. El resultado, ya han sido atacadas. Ejemplo de algún ataque ransomware en días recientes, esto no tiene más de 3 semanas que ocurrió, campaña de ransomware que secuestra la información de esta empresa de relojes inteligentes y monitoreo de signos vitales y de campañas de ejercicio, que es Garmin, pues resultaron en un secuestro de su información por lo menos por más de una semana. Y se pudieron recuperar de este ataque de ransomware posterior a pagar el rescate de su propia información. Esto es, esta información no tuvo acceso ninguna persona que fuera cliente de Garmin. No podían hacer el monitoreo de sus tiempos, de sus distancias que recorren ya sea corriendo, en bicicleta. No pudieron tener esa consecución de logros en materia de ritmo cardíaco, etcétera. Entonces, realmente esto puede ser algo crítico. Y una vez que la empresa paga el rescate y recupera el acceso a esa información, la siguiente pregunta es, ¿y se habrá realizado un análisis completo de qué fue lo que pasó en el ataque? ¿Realmente únicamente se trató de un ataque para secuestrar la información? ¿Realizaron alguna copia de esta información? Después esta información pudiese llegar a ser utilizada en un ataque subsecuente. Todo ese tipo de análisis los tenemos que estar haciendo como parte de una respuesta a incidentes, que es una de las mejores prácticas en materia de ciberseguridad. Algunos otros fenómenos actuales, hemos visto cómo ha sido el crecimiento de TikTok. Algunas publicaciones la consideran la red social que ha crecido más durante este periodo de contingencia. Y bueno, también hemos visto en noticias que habían existido diversos países que están prohibiendo la utilización de esta red social en algunas geografías. Nos hemos puesto a pensar por qué. Empezamos a ver que este software fue desarrollado por China, empezamos a ver que incluso este software podía ser explotado para temas de reconocimiento facial, para hacer una gran base de datos de estos biométricos de las personas. Con Juan Carlos hemos platicado hace algunos días con relación de alguna nota que salió publicada, que decía, oye, pues está muy bien en el ámbito de seguridad, nosotros sabemos que una buena práctica es estar cambiando de forma frecuente contraseñas, usuarios, de tal caso de que si recibí un ataque y se pudieron llevar mis contraseñas, pues si yo las cambio, realmente la contraseña que se llevaron el día de ayer ya no funciona hoy, porque yo ya la cambié. Y si eso lo ponemos en un contexto de, y si mi contraseña era mi rostro, y si con aplicaciones con esta, lo que están haciendo es levantarse mi rostro y tenerlo almacenado, ¿cuál es el mecanismo mediante el cual yo reseteo mi cara?
Y si ese mecanismo no existe, tengo que ponerme a preguntar, ¿realmente me interesa interactuar con una aplicación que pueda tener una base de datos de biométricos, de mis biométricos, de mi rostro, y que además me permite o me pide en algunos TikToks desarrollar ciertos patrones de movimiento, ciertos patrones que pueden ser analizados para repeticiones y hacer estos microvideos que después se utilizan para realizar la validación facial? Ese es el tipo de reflexiones que tenemos que estar haciendo. La tecnología llegó, la tecnología está aquí, pero si yo la implemento, si yo la estoy concibiendo sin considerar la fase de seguridad y sin considerar los riesgos a los cuales me puedo estar enfrentando, probablemente me lleve una sorpresa que no necesariamente va a ser buena. Ese es el punto de reflexión que queríamos hacer. Saber qué está pasando esto en diferentes sectores. Esta es una nota ya de la contingencia hace un par de meses. Un ataque de denegación de servicios a 2 plataformas gubernamentales aquí en México, la plataforma de Conducef y la plataforma de Banco de México. Y vean nada más el tamaño de empresas y de organizaciones gubernamentales a las cuales les están impactando. Conducef, Banco de México, 2 principales del sector financiero. Y con base en eso, tenemos que hacer la reflexión de que no hay ningún ente que esté exento, todos podemos ser vulnerados en algún momento y tenemos que empezar a implementar mecanismos de ciberseguridad orientados hacia los nuevos componentes de tecnología que vamos a estar observando. Le voy a dar la palabra a Juan Carlos. Todo este concepto de tecnología, Juan Carlos nos va a platicar dónde estamos parados en este momento en México. Gracias, Mario. Como bien lo señalas, hay cosas que han sido imperceptibles, pero que es importante en este momento para todos nuestros usuarios, para quienes nos están escuchando y viendo, el entender cosas que van más allá. Ahorita tú hablabas de TikTok, pero si mal no recuerdo, hace 3 semanas me llegó una actualización de Uber. Casi todos usamos Uber para podernos trasladar o qué sé yo. Nos saca de muchos apuros, no manejar, etc. Y nos pide una selfie. El problema es, ahorita vamos a ver estadísticas en el dark web, el deep dark web, y la venta de estas máscaras y todo esto que con una simple foto de tu rostro te clonan y te ponen la máscara, y cada vez el látex y los materiales que están usando lo hacen cada vez más precisa. Si la base de datos de Uber que me pidió la selfie y todo esto la roban, ¿cómo voy a poder resetear mi rostro? Antes era muy fácil, te cambiaban la contraseña y ya, pero ya en los biométricos no es tan fácil. ¿Cómo te clonan tu huella, tu facial? Es un tema para reflexionar, sobre todo hacia el usuario final y hacia las organizaciones. Pero entre todo eso, de lo que está siendo imperceptible, es importante para mí situarnos en dónde estamos. Y aquí me voy a centrar mucho en México, comparado con a nivel mundial. 2012, México ocupaba el lugar 28, es un ranking que se hace a nivel nacional de ciberseguridad, denota fortaleza de las instituciones, implica instituciones, sector privado, también abarca el sector gobierno sobre todo, las plataformas del gobierno para ser atacadas, para poder responder, detectar, mitigar un ataque de cualquier índole hacia su infraestructura tecnológica, la fortaleza en leyes, cómo estamos en materia de leyes, si existe un organismo a nivel nacional que pueda guiarnos en cuestiones de ciberseguridad. 2012 estábamos en lugar 28. Hace un mes se dio a conocer la estadística global, es el National Cybersecurity Security Index, y ocupamos en esa estadística el lugar 76. ¿Y en qué nos dice que estamos bien y en qué nos dice que estamos mal? Lo que nos dice es que estamos en respuesta a incidentes. La mala, que casi en todas reprobamos. Defensa cibernética, manejo de crisis, redundancia en comunicaciones, estrategia nacional de seguridad. Díganme, ¿quién maneja la estrategia nacional de ciberseguridad? ¿Existe una estrategia nacional? Se presentó una en 2017 y duró unos meses y fue un acto muy bonito, pero nunca se aplicó. Seguimos sin una estrategia. Se presentó a alguien que va a manejar de tecnología y cuestiones de ciberseguridad dentro del gobierno. Lo último que yo supe es que esta persona está en CFE, y ¿quién se ocupa
de tecnologías a nivel gobierno, de definir la política de ciberseguridad en el gobierno. Estadísticas de este año. Debido a la pandemia de lo que estamos hablando, el aumento del cibercrimen se reporta de hasta un 600%. No lo dice ni Mario Isla ni Juan Carlos Guel. Estadística de la alta comisionada de la ONU. Esa estadística la dio en mayo como una alerta de lo que está pasando, de los ataques o incrementos de ataques hacia las compañías farmacéuticas, hospitales, del sector salud. Y ellos están detectando un alto índice de ataque a su infraestructura. ¿En qué se basa esa infraestructura? Ataques de ransomware. Ahorita vamos a ver cómo están esos ataques de ransomware. Y desde luego phishing. Ayer alguien decía en un panel, no, es que yo no veo eso. Es que no lo veas en tu sector no significa que no exista. Esto está pasando en el mundo comercial, en el mundo financiero, porque es a donde se está dirigiendo el hacker, a donde se están dirigiendo las organizaciones. Y cada vez estamos detectando más bandas especializadas. Ya tenemos registrada COCIBE, la banda de cibercriminales rusos. Ahora aparece el FinOnce, que también es una banda especializada más en ransomware y en phishing. Cada vez se está dejando ver un poco más todas estas campañas y oleadas, desde dónde vienen y qué interés tienen. Oye, Juan Carlos, y aquí hay un tema muy importante, ¿no? Acabas de tomar el tema de normativa, de legislación. ¿Qué están haciendo las autoridades para poder proteger tanto a las empresas como a los usuarios finales? La nota que viene aquí en la lámina, en Estados Unidos ya se está legislando que aquellas empresas que paguen un rescate derivado de un ataque de ransomware van a ser multadas. Esto no quiere decir otra cosa más que están cerrando esa línea de negocio para los cibercrímenes en esa ubicación, y ahí sí está existiendo un trabajo proactivo de parte de las autoridades para poderlo regular, que es parte de lo que mencionabas que no está ocurriendo o no vemos reflejado aquí en México. Claro, porque es un problema. Los gobiernos estatales, fue increíble, el gobierno de Nueva Orleans, el gobierno de Atlanta, duraron meses su infraestructura tecnológica secuestrada a través de un ataque de ransomware. Y el FBI recomendaba no pagar. Y mientras, ¿quién paga por todo eso? El ciudadano. El ciudadano que no puede pagar sus servicios, que no puede verificar ciertas información oficial. Ahora, no todo es color de rosa dentro de la burbuja. ¿Qué es lo que estamos viendo a nivel de bandas criminales y de hackers? Que cambió el vector y el objetivo. Mi objetivo lo reenfoco hacia el usuario final. Y estamos viendo que por sectores, el sector financiero es el más atacado. Y el usuario, el hacker, se va hacia el dispositivo móvil como el vector más fácil de poder vulnerar. Ahora, ¿podemos regresar a la anterior, Mario, por favor? No cambió el fin del mismo. Cambió el vector y el objetivo. Pero el fin del mismo sigue siendo dinero, datos e información. Ahorita vamos a ver algunas estadísticas. Aumentaron todo lo que son cuestiones de, por ejemplo, los deepfakes están empezando a aumentar. ¿Por qué? Porque ya la tecnología se está empezando a dar. Estamos viendo más ataques de ransomware. Esta estadística es importantísima. Cuando estamos hablando de gobiernos, de empresas secuestradas a través de ransomware, solo de la totalidad de 1 millón de empresas afectadas, solo el 50% que pagaron rescate, solamente el 50% pudo recuperarse. Es una estadística brutal. Aunque pagues, nadie te garantiza que vas a poder recuperar tus datos y tu información. Ojo con esto, porque no es cualquier estadística. ¿A qué no se lleva esto? A que mantengamos respaldos periódicos de nuestros datos y de nuestra información, de nuestra empresa, de nuestros usuarios. ¿Qué estamos viendo? Una creciente almacenamiento en la nube. Pero, ¿qué es lo que nos preocupa? Que no hay una regulación en ello. Por lo tanto, es obvio que estamos enfrentando o que estamos viendo. Se libera una base de datos de una empresa que tenía todos los usuarios porque lo suben en cualquier lugar de la nube con cuestiones nulas de ciberseguridad, de poder proteger los datos y la información. Y algo que me preocupa muchísimo, los ataques son cada vez más agresivos.
sobre todo se están centrando en el cream of the top de la nata en dónde están la mayor, los ataques de nueva tecnología, los estamos viendo en el sector financiero. Y tiene que ver con que los usuarios están enfocados a obtener, saben que allí hay recursos, que allí hay dinero, y que si le pegan, pueden tener grandes ganancias. Siguiente. Una de las cuestiones que con periodicidad reviso cada 15 días o intento darle una vuelta y que me preocupa mucho, quise que lo pusiéramos en esta diapositiva, es el incremento de ventas en el Deep y el Dark Web. Estamos viendo cómo las cuentas de PayPal, eBay están al alza, porque saben que el usuario está en casa, que está pidiendo bienes y consumos, que le interesa pues, su tarjeta de crédito, le interesan las identidades, como ya lo comentaba Mario. Vemos también un alto incremento en venta de tarjetas de crédito, obviamente con los números de validación, los DOMs de tarjetas. Antes eran centavos. Vean cómo ahora el DOM de cientos de tarjetas ha aumentado de 20 a 60 dólares por DOM, dependiendo también del tamaño del DOM. Pero eso antes costaba centavos de dólar. Está incrementándose el valor de estos datos que se venden en mercados negros, por así llamarles. Y vean tan solo lo que son documentos, ¿no?, falsos. Los pasaportes, las licencias de conducir, etcétera, también están a la alza por todas estas cuestiones de mercado, de oferta y demanda. Otra de las cosas que estamos viendo, y yo aquí me atrevería a decir, algo están planeando. La semana pasada se lanzó una red hacia Internet de las Cosas. Por ahí en alguna nota escondida, hablo de tecnología, sale de esta nueva red que está empezando a crecer. Son las redes para poder controlar cualquier dispositivo, Alexa, luces, refrigeradores, que son todos los dispositivos de Internet de las Cosas que se conectan a través de diversos mecanismos. Ya hay redes más especializadas para poderlas controlar. Y también estoy viendo un incremento hacia las infraestructuras críticas, buques, ¿no?, que están siendo atacados. Quizá uno dirá, ¿pero qué puede llevar? Pues lleva bienes que transportan entre diversos países. Ahí está todo el intercambio de bienes y servicios que se da entre países. Imagínense un barco que quede aislado debido a un ciberataque a través de un malware o a través de cualquier cuestión. No es cualquier cosa. Aquí estamos hablando de una infraestructura crítica y las redes para controlarlos están al alza. Estamos viendo incremento de ataques hacia los hospitales. ¿Por qué? Porque es sumamente importante protegerlos. Gente que no quiere dar a conocer que se hizo una prueba de COVID. Imagínense vender esa información, que alguien la tenga. ¿A ustedes les gustaría? Yo lo hice por simple precaución, pero no me parecería que alguien la pudiera vender a la empresa y que la empresa vea que a lo mejor tuviste en alguna parte, estuviste verificando. Pues es que a lo mejor está enfermo. Puede ser causa de, al final del día son datos personales, pero eso lo están vendiendo. ¿Qué es lo que estamos viendo? Descendemos en rankings, como ya lo comenté, del 28 al 76. Pero aunado a eso, ¿qué más está pasando? De las únicas subsecretarías que contemplaba, además de la que antes estaba en el gobierno, como que era una oficina adjunta que manejaba todas las políticas de TI y ciberseguridad, de las pocas subsecretarías que hacía algo en cuestiones de TI y ciberseguridad, desaparecida hace solo 2 meses. 10-12 de agosto, desaparece la Subsecretaría de Desarrollo Tecnológico. Cada vez vemos menos estructura que nos pueda ayudar o guiar, porque al final del día marcaban las líneas en cuestión tecnológica. Ok, no todo está perdido. ¿Qué creen? Se presenta una iniciativa de ley en ciberseguridad. La mala es que plantea la creación de un organismo que implica más plazas, creación de un organismo, que significa espacios, etc. Más plazas, más presupuesto. Ahora en épocas de austeridad, cuando están reduciendo toda la estructura del gobierno, lo veo difícil. Algo que
ahorita que estamos en un foro académico y que sé que está José Luis Ponce, que es el responsable de tecnologías de la NUYES, creo que esto nos debería de preocupar. Ante el aumento de la transformación digital forzado por la pandemia de los negocios de ¿quieres subsistir? ¿Quieres sobrevivir? Migra hacia el ámbito digital. Pero están migrando sin cuestiones de ciberseguridad, sin proteger tarjetas, identidades, etc. ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Quién opera? ¿Quién cuida esos sistemas? Se está incrementando la brecha de la escasez de profesionales en ciberseguridad. Y aquí es una ventana, no todo es malo, porque esto es una ventana de oportunidad para las universidades. Y después decimos, sí, pero cada quien hace sus esfuerzos. ¿Por qué no la NUYES toma la iniciativa y crea una licenciatura en ciberseguridad o una especialización en ciberseguridad? Con el esfuerzo de todos, de los que quieran participar, porque luego a veces los grandes no quieren, los que quieran participar, un esfuerzo serio. Y empezar a reducir esa brecha. Porque, señores, estamos hablando de 200,000 puestos. Súmenle el incremento, según las últimas estadísticas que leía de la OIT, de 200,000 nos vamos a 300,000 el déficit de profesionales en ciberseguridad para el 2022-2023. Tenemos que actuar ahora, 2020, si queremos acortar esa brecha. Y ahí, perdón, José Luis, pero creo que ese es un espacio que tú debes de empujar a través de la NUYES. Y empujar para que las universidades tomen esa batuta y ese rol para que podamos formar profesionistas en ciberseguridad. Nueva realidad, nuevos retos. Desde 2013 empezamos a acuñar términos como transformación digital y cada día se fue embediendo ese término en nuestro lenguaje profesional. Algunas empresas y gobiernos se adaptaron y los que no significa que estén perdidos. Nunca es demasiado tarde para que hagan esa transformación. Pero ojo, esa transformación debe de ir embedido siempre el término ciberseguridad, para que en cada proceso que se realice tu negocio digital, cada proceso tenga una parte de ciberseguridad y que tú no tengas que rehacer tu modelo de negocio y aplicarle la ciberseguridad, que es lo que están haciendo muchos ahora. Y tienen que tirar y tienen que corregir. Por lo tanto, ¿yo qué recomiendo? Que no se les olvide que incluyan en sus procesos la ciberseguridad. Siempre debe de estar embedida. Nueva realidad, nuevos retos. ¿Qué nos dice Carl Sagan? Saber mucho no es lo mismo que ser inteligente. La inteligencia no es solo información, sino también juicio para manejarlo. Y aquí estamos hablando de grandes cúmulos de datos y de información. Hay que manejarla de manera correcta. Si yo estoy recopilando datos, información de usuarios o información de mi negocio, hay que también saber cómo manejarla. Y allí nosotros, en esa innovación, debemos de tener la capacidad de la visión de poder manejar bien esos datos. Bien, ¿qué conclusiones estamos viendo en todo esto? Los ataques en México, la visión que yo estoy percibiendo es que se están centrando en el sector financiero. Diversos vectores atacando medios de pago, tarjetas, usuario móvil, etc. Lo que quiere el intruso son dinero y sus datos. Eso nos queda más que claro. Y va a usar diversos vectores, phishing, ransomware, etc. Pero esos son los principales vectores. No existen directivas en TI o en ciberseguridad. Llevamos más de 15 años sin una estrategia nacional de ciberseguridad. Ya ni siquiera les digo en inteligencia artificial. En otros países, Europa y Asia, están hablando, a pesar de la pandemia, no se han detenido. Al contrario, lo han acelerado. Oye, ¿cómo le vamos a hacer con la inteligencia artificial? ¿Hasta dónde vamos a poder manejar datos de usuarios? ¿Hasta dónde vamos a poder manejar datos personales o datos empresariales? ¿Hasta dónde está la barrera para poder permitir a las empresas?
existe una discusión mundial hasta dónde vamos a permitir que esos algoritmos puedan cruzar esa barrera o no. Por ahí hay unos artículos muy interesantes de Isabel Davara. Ese artículo es de febrero o marzo, les anexo ahí la liga, que habla de son consejos de ella de protección de datos y la inteligencia artificial, cómo ella lo ve y de qué manera se puede mantener la estructura de protección de los datos de los usuarios mexicanos con el uso de la inteligencia artificial. Y algo de conclusión para reflexionar. Un excelente artículo de hace 2 semanas del diario El País en España. Este diario señala lo siguiente. Nos dice, en épocas de pandemia, cada vez más digitalizados, pero menos protegidos. Y habla de lo que la percepción de que ellos están viendo en España y a nivel Europa y a nivel mundial. Yo tomo eso para conclusión de nuestra plática y yo lo diría cada vez más digitalizados, menos protegidos y en México, tristemente, más olvidados. Nunca es tarde para poder cambiar esta realidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Bueno, muchas gracias, Mario. La verdad, digamos, muy interesantes esos temas. Son temas delicados que sabemos que están, pero que, bueno, al final de cuentas creo que no hemos sido lo suficientemente colaborativos probablemente para poder atender todo esto de manera mucho más colegiada, pero que al final de cuentas, bueno, pues tenemos también oportunidades que podemos también desde cualquier lugar, como bien lo mencionabas, el poder apoyar, ¿no? Ya estamos sobre el tiempo, pero bueno, me voy a permitir al menos una pregunta, un par de preguntas, porque la verdad sí es muy, muy, muy interesante todo lo que nos acaban de compartir. Y bueno, por aquí nos dicen que dentro de los riesgos principales observados durante el teletrabajo, durante la pandemia, ¿cuáles serían para ustedes desde el punto de vista que nos pudieran compartir? Pues mira, Juan Carlos, gracias por la pregunta, gracias a la persona que la envió. Para ser muy puntual en algunas recomendaciones es acudir a mejores prácticas. INCIBE publicó, yo creo que una de las mejores ligas en materia de mejores prácticas en el teletrabajo, está disponible en su portal de internet. Y yo me señalaría el tema de la protección a la información en particular. Saber exactamente todo el tema de reuniones, por ejemplo en Zoom, que estuvimos viendo que había mucho alertamiento en materia de seguridad, saber que sí, que no puedo estar tratando en una reunión que puede ser pública hasta cierto punto, con algunos controles de buscar vulnerar algunas plataformas, buscar la salvaguarda de la protección, utilizar canales seguros. No basta hoy únicamente con poner una VPN, sino ser conscientes de temas de perfilado, tema de control de accesos, tema de repositorios, todo ese tema, y sobre todo un control que se está dejando mucho de lado, que es un control de integridad hacia la información. Si alguien modificó un archivo que no tenía los privilegios, y aquí hablo desde ataques que nos ha tocado observar, donde se modificaron algunos archivos INI, algunos controles, donde se les modificaba una pequeña línea de código y eso era suficiente para poder realizar un ataque. El archivo estaba ahí y aparentemente nadie lo había visto, nadie lo había modificado, pero nunca se le pasó un control de que la información estuviera íntegra. Sí, en efecto, digo, otro tema más ahí adicional que le vamos sumando a esta canasta, pero bueno, al final de cuentas, podemos, insisto, seguir colaborando y atendiendo. Hay otra pregunta que ya a lo mejor aquí me gustaría con Juan Carlos porque toca un poco lo que mencionaba ahorita al final. Dice, ¿qué hacer ante el cibercrimen organizado y con una legislación desorganizada? Utopía en la Ley Nacional de Ciberseguridad. Bueno, sí, es una utopía. Realmente estamos solos, realmente no hay una directiva y eso no implica que tú no puedas hacer ciberseguridad en tus datos y tu información. Yo lo que aquí siempre recomiendo es, ya lo he comentado a Mario, hay prácticas normativas para seguir hacia tus usuarios al interior y la forma de conexión de tus usuarios al exterior. Sé que esto nos ha tomado por sorpresa a muchas empresas, organizaciones, pero nunca es tarde de poder aplicar esas medidas. Yo algo que también recomiendo mucho son la parte de análisis de riesgos. Los análisis de riesgos no son malos, los análisis de riesgos nos van a poder conocer el grado de madurez tecnológico de nuestra empresa.
el grado de madurez también de seguridad de nuestra empresa. Y con simplemente pasos que yo debo de hacer, puedo ir acotando esos riesgos para poder mitigar, sobre todo, los principales ataques. Hablamos de phishing. Yo tengo reportes, sobre todo en la parte norte de nuestro país, de ataques al CEO de las empresas. Les están haciendo muchos fraudes a las empresas, a las corporaciones a través del correo electrónico, a través de phishing. Por eso sigue siendo uno de los principales vectores. Entonces, yo lo que hago es recomendarles el uso de mejores prácticas, pero una vez que yo apliqué esas mejores prácticas, cada 2 veces al año, hacer un análisis de riesgos e ir mitigando. Porque como ya vimos en la presentación, los intrusos por la pandemia no se han detenido. Al contrario, vieron sus ingresos disminuidos. Por lo tanto, están incrementando esos vectores para poder robar datos e información. Muy bien, Juan Carlos. Sí, pues efectivamente, digamos, ya para finalizar, como bien lo mencionaba hace rato Mario, una diapositiva, ¿no? El tema del ciberdelincuente, en este caso, bueno, pues características que tiene, que es orquestado, que es dinámico, que traspasa también fronteras, y ahí podríamos ponerle otros calificativos, pero bueno, también como ahorita lo mencionabas, ¿no? Es oportunista, y ese oportunismo lo está aprovechando en cualquier tema de contingencia del tipo que sea, y es pues básicamente donde ellos se mueven y que a final de cuentas precisamente por eso tienen esa mutación. Pues bien, pues hay otras, pero yo creo que después se las pudiéramos pasar ya para finalizar esta conferencia, la verdad, muy, muy interesante. Desafortunadamente, bueno, ya se nos acabó el tiempo, pero bueno, les agradecemos mucho este espacio, compartir con esto. Es un tema que puede dar para muchísimo más, y esperemos que próximamente pudiéramos coincidir y con el conocimiento de ustedes, pues abrir más foros, precisamente, que es lo que nos hace falta, ¿no? Y al final decía aquí un usuario, la ciudadanía digital es un tema que se debe fortalecer. Muy bien, pues muchas gracias, Angélica. Te cedo la palabra ya para hacer Gracias a ustedes. Y la propuesta, José Luis Anúyez, podemos empezar también por ahí. Claro que sí. Apagó su cámara, pero ahorita la comprometemos. Gracias. Gracias. Agradezco la colaboración de nuestros expertos por su participación en este encuentro ANUYESTIC Virtual 2020. En breve le haremos llegar la constancia de su participación. Les pedimos a todos los asistentes permanecer en la sala para continuar con la programación. Muchas gracias y buen día.